explicado el sistema nervioso central, ahora vamos a hablar del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se divide en dos. El sistema nervioso simpático, que habíamos dicho que responde a la voluntad, es voluntario, están los 43 pares craneales y espinales, también tiene ganglios, tienen también neuronas que están allí metidas entre los nervios, y tiene los nervios sensoriales o sensitivos, motores y mixtos, que recién decíamos que se introducían a nivel del bulbo raquídeo, para ir a uno a cada lado. Por eso que todas las lesiones que ocurren en el lado izquierdo del corazón repercuten en el funcionamiento del lado derecho. O sea, habrán visto ustedes cuando a una persona le da un accidente cerebrovascular y no mueve bien la pierna derecha, la arrastra y también tiene dificultades para mover el miembro superior del mismo lado. Eso significa que si tiene un problema del lado derecho, que la lesión ha sido en el lóbulo izquierdo y viceversa. Si la que arrastra es el izquierdo, la lesión es del lóbulo derecho. Sigamos con el sistema nervioso autónomo. La característica principal es que no responde a la voluntad. Y se divide en dos, en el simpático y el parasimpático. Estos dos sistemas autónomos tienen principal acción en lo que se denomina el estrés. Cuando una persona se siente atacada, amenazada y está en riesgo, se activa involuntariamente el sistema nervioso simpático. ¿Qué funciones cumple el simpático? Aumenta, como dice ahí, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el flujo sanguíneo, la glucosa, la glándula suprarrenal dispara más adrenalina y dispara también la noradrenalina. Y también dilata las pupilas para ver mejor. ¿Esto por qué se activa? Porque el organismo se está preparando para la lucha, para su defensa o para la huida. Esto es cuando estamos en una situación angustiante, desesperada. Esto ocurre a nivel del sistema nervioso autónomo y le habíamos dicho que es totalmente involuntario. Y el parasimpático es lo opuesto al simpático. Se encarga de disminuir todo esto. Todo esto que habíamos mencionado, el parasimpático lo vuelve a su normalidad, a la frecuencia cardíaca, respiratoria, flujo, etcétera, etcétera, para que vuelvan. Esto actúan en forma permanente, pero de acuerdo a la situación que se está viviendo, aumentará más esto si hay una amenaza, habíamos dicho, y se activa todo esto. Y cuando pasa esto, actúa más para que todo vuelva a la calma. Todo esto lo que hace es mantener el equilibrio que habíamos mencionado en el sistema nervioso central. Es decir, que el organismo trata de mantener un equilibrio con el medio interno y estos son los que se encargan de esto. Y después estaría el arco reflejo, que también no responde o no tiene una vinculación directa con lo que es el sistema nervioso central. Este es un ejemplo que ustedes lo van a encontrar dibujado en varias literaturas. Este es un miembro inferior, aquí estaría el estímulo rotuliano, se le golpea acá y ¿qué hace? Inmediatamente el pie se mueve hacia arriba. ¿Qué significa? Acá hay una neurona sensitiva que lleva el estímulo, llega a lo que está el interno de la columna vertebral, inmediatamente se elabora una respuesta y la neurona motora envía la respuesta para que automáticamente, sin que se respete la voluntad, esto se eleva hacia arriba. Esto vendría a ser el arco reflejo. Como dijimos, no llega este estímulo al cerebro, es decir, que no actúa la voluntad, es un acto que ocurre cuando, en el caso del ejemplo rotuliano,
también se activa cuando nos pinchamos con una aguja, se activa cuando nos quemamos, cuando nos pasa algo que nos agrede en la periferia, inmediatamente esto actúa en forma rápida. Para la lucha, para su defensa y o para la huida. Esto es cuando estamos en una situación angustiante, desesperada. Esto ocurre a nivel del sistema nervioso autónomo y le habíamos dicho que es totalmente involuntario. Y el parasimpático es lo opuesto al simpático. Se encarga de disminuir todo esto. Todo esto que habíamos mencionado, el parasimpático lo vuelve a su normalidad, a la frecuencia cardíaca, respiratoria, flujo, etcétera, etcétera, para que vuelvan. Esto actúan en forma permanente, pero de acuerdo a la situación que se está viviendo, aumentará más esto si hay una amenaza, habíamos dicho, y se activa todo esto. Y cuando pasa esto, actúa más para que todo vuelva a la calma. Todo esto lo que hace es mantener el equilibrio que habíamos mencionado en el sistema nervioso central. Es decir, que el organismo trata de mantener un equilibrio con el medio interno y estos son los que se encargan de esto. Y después estaría el arco reflejo, que también no responde o no tiene una vinculación directa con lo que es el sistema nervioso central. Este es un ejemplo que ustedes lo van a encontrar dibujado en varias literaturas. Este es un miembro inferior, aquí estaría el estímulo rotuliano, se le golpea acá y ¿qué hace? Inmediatamente el pie se mueve hacia arriba. ¿Qué significa? Acá hay una neurona sensitiva que lleva el estímulo, llega a lo que está el interno de la columna vertebral, inmediatamente se elabora una respuesta y la neurona motora envía la respuesta para que automáticamente, sin que se respete la voluntad, esto se eleva hacia arriba. Esto vendría a ser el arco reflejo. Como dijimos, no llega este estímulo al cerebro. Es decir, que no actúa la voluntad, es un acto. Es un acto que ocurre cuando, en el caso del ejemplo rotuliano, también se activa cuando nos pinchamos con una aguja, se activa cuando nos quemamos, cuando nos pasa algo que nos agrede en la periferia, inmediatamente esto actúa en forma rápida. Ahora lo que vamos a ver es la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso central y periférico. Esta es la famosa neurona. Vamos a ver cómo está compuesta por prolongaciones cortas que se denominan dendritas. Ahí está, dendritas. O sea, hay dendritas acá, aquí, en todos estos lugares. Y estas dendritas tienen la función de entrelazarse con dendritas de otras células. Y esta que se encuentra en el medio vendría a ser el núcleo, donde están las mitocondrias, la fuente de energía y todos los demás elementos que tiene cada célula para que pueda desarrollarse la actividad normal de una célula en su interior. Esta prolongación larga vendría a ser el axón o cilindro eje, que tiene una característica que está rodeado por una vaina de mielina que la protege y le da alimentación también. Esta prolongación se comienza a bifurcar y dan las terminaciones axónicas. Y al término de cada prolongación axónica estarían los botones sinápticos. Estos botones sinápticos y estas terminaciones axónicas se comunican con otro axón y van intercalándose por las neuronas. Es decir, que todo esto vendrían a ser los nervios sensitivos y motores, según lo que sea, que los que llevan los estímulos. ¿Qué característica tiene
célula, que en el cerebro tenemos 86.000 millones a 100.000 millones de neuronas. Estas tienen una particularidad distinta al resto de las células del organismo, que cuando se destruyen no se regeneran. Cuando se mueren estas neuronas, producto de un accidente de tránsito, producto del consumo de alcohol excesivo, consumo de drogas excesivas, producto de alguna enfermedad neurológica como los accidentes cerebrovasculares y otras patologías causadas por tumores y otras diversas enfermedades que la van a ver ustedes el año que viene, dejan de funcionar. Y obviamente todo eso que habíamos dicho, la memoria, la concentración, el lenguaje, el pensamiento, la creatividad, todo eso se pierde. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al no regenerarse se pierde esa actividad cerebral y aparece la neuroglia. ¿Qué es la neuroglia? Es una célula que se la denomina también de relleno o de sostén, es decir, que van a estar en el sistema nervioso central sosteniendo y haciendo de enlace, pero nunca cumplen la función específica. ¿Por qué es importante esto? Esto es una pregunta de examen. Cuando se le dice cuál es la unidad anatómica y funcional, ustedes tienen que decir que es la neurona. ¿Qué característica tiene? Que son muchas en el sistema nervioso central, que cuando se lesionan no se reproducen y que se pierde la actividad principal según el tipo de neurona que estemos hablando. Consumo de drogas excesivas, producto de alguna enfermedad neurológica como los accidentes cerebrovasculares y otras patologías causadas por tumores y otras diversas enfermedades que la van a ver ustedes el año que viene, dejan de funcionar. Y obviamente todo eso que habíamos dicho, la memoria, la concentración, el lenguaje, el pensamiento, la creatividad, todo eso se pierde. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al no regenerarse se pierde esa actividad cerebral y aparece la neuroglia. ¿Qué es la neuroglia? Es una célula que se la denomina también de relleno o de sostén, es decir, que van a estar en el sistema nervioso central sosteniendo y haciendo de enlace, pero nunca cumplen la función específica. ¿Por qué es importante esto? Esto es una pregunta de examen. Cuando se le dice cuál es la unidad anatómica y funcional, ustedes tienen que decir que es la neurona. ¿Qué característica tiene? Que son muchas en el sistema nervioso central, que cuando se lesionan no se reproducen y que se pierde la actividad principal según el tipo de neurona que estemos hablando. Estimados alumnos, sería fundamental de que esta imagen hagan una captura de este afiche para que les quede grabado el formato y los elementos que la componen. Acá yo no he dibujado la neuroglia porque quiero hacer más hincapié en esto, pero recuerden que esta neuroglia es una célula solamente de sostén. Esto dibújenlo, estudienlo, porque no solo es pregunta de examen, sino que es lo más básico e importante. Todo es importante, pero esto no podemos, un enfermero no puede dejar de saber esto, porque en algún momento dado no sabemos, a lo largo de la profesión, podemos ser enfermero de una terapia intensiva, de un servicio de neurocirugía, de un servicio neurológico de la parte clínica, y todo esto lo tenemos que saber porque de acuerdo a qué parte se ha lesionado son las partes que se van inhabilitando o van teniendo dificultades. Por eso les sugiero de que lo tengan, inclusive si pueden fotocopiado esto, para que lo tengan en su mesa de estudio permanentemente y graben en su mente todo esto, elementos que están aquí.
Bien, vamos a repasar ahora lo que es el líquido cefalorraquídeo. Este líquido se produce en los plexos coroides del cuarto, del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales. Este líquido que se produce, donde habíamos dicho, tiene una gran particularidad de proteger a todo lo que es cerebro, cerebelo, el tronco encefálico, y también la médula ósea continúa hacia abajo hasta la columna L3, L2 o L4. ¿Cuál es la principal función de este líquido cefalorraquídeo? Es darle protección a todo el sistema nervioso central. Básicamente está formado por varios elementos que son sumamente importantes, como por ejemplo contiene glucosa, tiene agua, sodio, potasio, calcio, cloro, fosfato y otros varios elementos más. Decíamos que la principal función es la de protección, así como una especie de amortiguador dentro de lo que es el sistema nervioso central. ¿Dónde se reabsorbe? Se reabsorben estas vellosidades que están allí en la aracnoides, que son vellosidades aracnoides, y se reabsorbe, y cuando hay elementos de desecho, estos pasan directamente a la sangre. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del aparato cardiovascular? Decíamos que la sangre transporta elementos de desecho. Entonces, una vez que estos pasan a la sangre los transporta y los elimina por los órganos emultores, que son básicamente el riñón, que elimina todas las impurezas, y también el aparato digestivo. ¿Qué más podemos decir? Que es uno de los tres elementos, porque habíamos dicho que el otro elemento eran los huesos, que era el cráneo, y el segundo elemento son las membranas, que las volvemos a decir, dura madre, aracnoide y pía madre. Y entre lo que es la aracnoide y la pía madre, ahí en este espacio, ahí es donde circula el líquido cefalorraquídeo y hace todo este recorrido. Para que ustedes tengan claro, esto también es pregunta de examen. ¿Cómo funciona? ¿Dónde se elabora? ¿Y cuál es la función principal? Bien, resumiendo, para que nos quede claro y en forma concreta, tenemos que decir que el sistema nervioso central está formado por cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal. Todo esto forma el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico es todo lo que está fuera de la columna vertebral, hacia la periferia. El sistema nervioso periférico inerva a los ganglios que están afuera, órganos que están fuera de la columna, músculos y piel. Estos órganos transmiten impulsos desde el exterior hacia la médula espinal, y esto lo llevan al cerebro, y ahí se produce una respuesta voluntaria para que dar funcionamiento a estos órganos, a los músculos, la piel, y ahí podemos nosotros movernos, hacer ejercicio, sentarnos, pararnos. Está todo lo que es la memoria, la visión, la temperatura corporal, la vista, el tacto, los órganos de los sentidos. Todo esto está dentro del sistema nervioso central. ¿Y quiénes? Los órganos de los sentidos, por las vías estas sensoriales, llevan todas las sensaciones al cerebro. Entonces podemos oler, poder diferenciar lo salado de lo dulce, podemos observar, podemos leer, podemos escribir. Todo esto lo hace el sistema nervioso central a través de la periferia. Y que también habíamos dicho que en la periferia estaban el sistema autónomo, que es el que nos permite voluntariamente caminar, y el vegetativo, que es el autónomo, que actúa cuando hay peligro de lucha o huida, que era el simpático y el parasimpático.
Espero que por favor esto lo profundicen. Es muy largo. Recuerden que esto es una gran especialidad. Pero vean, revean, estudien cada uno de estos pequeñas afirmaciones que hemos hecho, amplíenlas, pero las preguntas del examen van a estar relacionadas con este video. Si ustedes estudian estos videos y un poco lo amplían, pero apréndanlo con seriedad, con responsabilidad, esta es la base de lo que es la enfermería. Toda la anatomía es base de la enfermería, pero no podemos dejar saber estos conceptos generales. ¿Dónde se elabora y cuál es la función principal? Bien, resumiendo, para que nos quede claro y en forma concreta, tenemos que decir que el sistema nervioso central está formado por cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal. Todo esto forma el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico es todo lo que está fuera de la columna vertebral, hacia la periferia. El sistema nervioso periférico inerva a los ganglios que están afuera, órganos que están fuera de la columna, músculos y piel. Estos órganos transmiten impulsos desde el exterior hacia la médula espinal y esto lo llevan al cerebro y ahí se produce una respuesta voluntaria para que dar funcionamiento a estos órganos, a los músculos, la piel, y ahí podemos nosotros movernos, hacer ejercicio, sentarnos, pararnos. Está todo lo que es la memoria, la visión, la temperatura corporal, la vista, el tacto, los órganos de los sentidos. Todo esto está dentro del sistema nervioso central. ¿Y quiénes? Los órganos de los sentidos, por las vías estas sensoriales, llevan todas las sensaciones al cerebro. Entonces podemos oler, poder diferenciar lo salado de lo dulce, podemos observar, podemos leer, podemos escribir. Todo esto lo hace el sistema nervioso central a través de la periferia. Y que también habíamos dicho que en la periferia estaban el sistema autónomo, que es el que nos permite voluntariamente caminar, y el vegetativo, que es el autónomo, que actúa cuando hay peligro de lucha o huida, que era el simpático y el parasimpático. Espero que el autónomo, que actúa cuando hay peligro de lucha o huida, que era el simpático y el parasimpático. Espero que por favor esto lo profundicen. Es muy largo. Recuerden que esto es una gran especialidad. Pero vean, revean, estudien cada uno de estos pequeñas afirmaciones que hemos hecho, amplíenlas, pero las preguntas del examen van a estar relacionadas con este video. Si ustedes estudian estos videos y un poco lo amplían, pero apréndanlo con seriedad, con responsabilidad, esta es la base de lo que es la enfermería. Toda la anatomía es base de la enfermería, pero no podemos dejar saber estos conceptos generales.